Mi hermano destruyó mi solicitud a la Facultad de Derecho. Luego, necesitó del abogado en el que me convertí. Encontré la carta de aceptación en el cajón del escritorio de mi hermano mientras buscaba un cargador para mi celular. Escuela Libre de Derecho, decía en la parte superior con una tipografía serif muy elegante. Felicidades, señor Diego Arriaga. Nos complace ofrecerle la admisión a la generación de 2019. La carta tenía fecha del 15 de abril de 2015, hace 3 años. Nunca la había visto porque nunca llegó a mis manos. Mis manos empezaron a temblar mientras sostenía el papel. Era un papel de algodón costoso, ligeramente amarillento en los bordes por haber estado oculto. Mi nombre estaba ahí, mi CURP, mi promedio de la licenciatura y mi puntaje del examen de admisión, cosas por las que me había matado trabajando. Esta carta debió haber cambiado mi vida. En cambio, había sido interceptada, ocultada y enterrada en un cajón debajo de declaraciones de impuestos viejas y pólizas de garantía de electrodomésticos que ya ni siquiera teníamos. Me quedé ahí, en el despacho de Rodrigo en su casa, con la carta de aceptación temblando en mi mano, tratando de entender lo que estaba viendo. Mi hermano me había robado mi futuro y lo guardaba en un cajón como si fuera un trofeo. Olvidé por completo el cargador que buscaba. Abrí los otros cajones con movimientos frenéticos, sin importarme ya dejar todo en orden. En el cajón de hasta abajo encontré una segunda carta del ITAM, también aceptándome, fechada 2 semanas después de la Libre de Derecho, una oferta de beca del TEC de Monterrey, todas dirigidas a mí, todas abiertas y leídas. El sobre había sido cortado cuidadosamente con lo que parecía un abrecartas. Ninguna de ellas llegó jamás a mi buzón. Yo había postulado a 8 facultades de Derecho en mi último año de universidad. No entré en ninguna, o al menos eso creía. Las cartas de rechazo habían llegado durante abril y mayo, cartas genéricas y corteses expresando arrepentimiento y deseándome lo mejor. Conservé cada una de ellas, leyéndolas una y otra vez en mi pequeño departamento, tratando de entender en qué me había equivocado. Mi puntaje en el examen de admisión había estado en el percentil 98. Mi promedio era casi perfecto. Mi ensayo personal había sido revisado por 3 profesores que dijeron que era excelente, pero de alguna manera, me habían rechazado en todos lados. Excepto que no fue así. Me habían aceptado. Las cartas nunca me llegaron porque Rodrigo las tomó primero. Yo vivía con mis padres ese último semestre para ahorrar dinero antes de lo que suponía sería el enorme gasto de la carrera. En nuestra casa había una situación común con el correo, todo se dejaba en la barra de la cocina y el primero que llegara lo sorteaba. Rodrigo trabajaba desde casa esa primavera, en una consultoría que le permitía fijar sus propios horarios. Él habría sido quien recogía el correo casi todos los días mientras yo estaba en clases o en mi trabajo de medio tiempo. Él vio llegar las cartas de las facultades, las abrió antes de que yo llegara, leyó mis aceptaciones y tomó la decisión de ocultármelas. Los rechazos, sin embargo, esos sí los dejaba para que yo los encontrara, asegurándose de que creyera que había fracasado. Sentí el estómago como si hubiera tragado concreto. Esto no fue un error ni una confusión. Fue un sabotaje deliberado y calculado por mi propio hermano. Rodrigo tenía 31 años, 5 más que yo. Él mismo había estudiado Derecho, se graduó de una universidad estatal promedio, pasó el examen de excelencia en su segundo intento y llevaba 6 años trabajando en un despacho pequeño haciendo planes sucesorios y revisión de contratos. Un trabajo respetable, buen dinero, pero nada espectacular. Cuando le dije a la familia que iba a postular a las mejores facultades, él se mostró alentador. Me dijo que tenía una oportunidad real, que mis puntajes eran mejores que los suyos. Se ofreció a revisar mi ensayo y a darme consejos para las entrevistas. Pensé que estaba siendo un buen hermano mayor, guiándome en el proceso. Ahora entendía que solo estaba midiendo a la competencia. Vio mis resultados y se dio cuenta de que lo iba a superar, que su hermano menor terminaría en la Libre de Derecho o en el ITAM mientras él apenas había pasado en una estatal, y no pudo soportarlo. Así que se aseguró de que yo nunca tuviera la oportunidad. Me senté en su silla de escritorio, aún sosteniendo la carta de la Libre de Derecho, con la mente volando por las implicaciones. Pasé los últimos 3 años creyendo que no era lo suficientemente bueno para las mejores escuelas. Trabajé como pasante en una firma pequeña, ahorré,
Volví a presentar exámenes aunque mis puntajes ya eran excelentes y volví a postular al año siguiente. Esa segunda ronda resultó en rechazos reales. Las escuelas querían saber por qué me había tomado un año sabático, por qué no me había inscrito en ningún lado el ciclo anterior. Expliqué que no había entrado a donde quería, lo que me hacía ver como alguien con problemas de ego o poco juicio. Los comités de admisiones vieron a un candidato que misteriosamente no entró a ningún lado a pesar de sus credenciales y que intentaba de nuevo un año después con el mismo material. Parecía extraño. Parecía que quizás había algo malo conmigo que no aparecía en el papel. Eventualmente entré a una universidad regional, no era mala, pero no estaba ni cerca de la Libre o del ITAM. Me gradué hace 2 años, obtuve mi cédula profesional al primer intento y trabajaba como asociado en un despacho decente en la Ciudad de México, ganando bien, haciendo trabajo interesante, construyendo una carrera. Pero no era lo que debió ser. No era lo que me había ganado. Rodrigo me había quitado eso, literalmente robó mis cartas de aceptación y destruyó la trayectoria de toda mi vida profesional. Y lo hizo por pura inseguridad, porque no soportaba la idea de que su hermano menor fuera más exitoso que él. Pensé en los últimos 3 años, la duda constante, las noches preguntándome qué estaba mal en mi solicitud. La forma en que cuestioné mi propia inteligencia y valía. Internalicé ese fracaso tan profundamente que afectó cómo me veía a mí mismo. Todo porque Rodrigo decidió que su ego era más importante que mi futuro. La rabia que me invadió fue tan intensa que no pude respirar por un momento. Mis manos se cerraron en puños, arrugando la carta. Me obligué a alisarla de nuevo y a ponerla sobre el escritorio con las demás. Eran evidencia. Las iba a necesitar. La puerta de la oficina se abrió y Rodrigo entró con una cerveza, vestido de fin de semana, relajado en su propia casa. Me vio sentado en su escritorio y su expresión cambió de casual a confundida. «Diego, ¿qué haces aquí?» Pensé que solo venías por un cargador. Sostuve la carta de la Libre de Derecho. Su rostro se quedó completamente en blanco. No sorprendido, no confundido. En blanco. La reacción de alguien que sabía exactamente lo que estaba viendo y estaba calculando su siguiente movimiento. ¿Quieres explicar esto?, pregunté. Mi voz sonó firme, fría. Rodrigo miró la carta por un largo rato, luego a mí. ¿Dónde encontraste eso? No preguntó qué es eso, ni no entiendo, solo dónde lo encontraste. Confirmando que sabía perfectamente qué era. En tu cajón, dije, junto con las del ITAM y el TEC, todas aceptándome hace 3 años. Cartas que nunca vi porque tú las tomaste. Él dejó su cerveza en el escritorio, con un movimiento cuidadoso y controlado. Diego, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué robaste mis aceptaciones y las escondiste para que yo pensara que me habían rechazado en todos lados? Me encantaría escuchar esa explicación. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que le conocía desde niño. No entiendes la presión bajo la que estaba. Tú ibas a ir a la Libre de Derecho y yo apenas pude con la estatal. ¿Tienes idea de cómo se habría visto eso? De cómo mi mamá y mi papá nos habrían comparado por siempre. La justificación me golpeó como una bofetada. Así que destruiste mi futuro porque eras un inseguro. No destruí nada. Fuiste a la escuela de leyes. Eres abogado. ¿Estás bien? No estoy en la Libre de Derecho. Le grité. No estoy en el ITAM. Estoy en una escuela regional de la que nadie ha oído hablar porque, cuando volví a postular después de que me hicieras creer que fracasé, parecía un candidato dañado. No solo escondiste cartas, Rodrigo. Descarrilaste mi carrera entera. Él tuvo la audacia de ponerse a la defensiva. Habrías sido insufrible si hubieras entrado a la Libre. Ya te creías más listo que todos. Esto te dio humildad, te hizo mejor persona. Me levanté de la silla con las cartas apretadas en la mano. ¿De verdad me estás diciendo que sabotearme fue por mi propio bien? Digo que tal vez las cosas salieron como debían. Eres exitoso. Tienes un buen trabajo. Tal vez no estabas destinado a una escuela de élite. Tal vez habrías fracasado. ¿Y entonces dónde estarías?
La manipulación era tan descarada que resultaba casi impresionante. Me había robado el futuro y ahora intentaba convencerme de que me había hecho un favor, que debía estar agradecido porque su sabotaje forjó mi carácter. Miré a mi hermano y vi a alguien a quien nunca había comprendido del todo, alguien cuya identidad entera dependía de ser el hermano mayor exitoso y que estuvo dispuesto a cometer un delito y destruir la confianza familiar para mantener esa imagen. Me llevo estas, dije, señalando las cartas. Y no vuelvas a hablarme a menos que sea legalmente necesario. La expresión de Rodrigo se endureció. Estás exagerando. Esto fue hace años. Tienes que dejarlo ir. ¿Qué tengo que dejarlo ir? Cometiste un delito federal al interceptar y ocultar correspondencia dirigida a mí. Saboteaste activamente mi educación y mi carrera. Y tu respuesta es que lo deje ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Soy tu hermano. Dejaste de ser mi hermano en el momento en que decidiste que tu ego era más importante que mi vida. Salí de su oficina. Rodrigo me gritó algo sobre hablar como adultos, pero ya no lo escuchaba. Había ido a su casa para una comida dominical con su esposa e hijos, una reunión normal. Ahora me iba con evidencia de su traición. Mónica, su esposa, me alcanzó en la puerta. Diego, ya te vas. La comida ya casi está. Vio mi cara y su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó? Casi se lo digo, casi le explico exactamente lo que su esposo había hecho, pero solo sacudí la cabeza. Pregúntale a Rodrigo. No me voy a quedar. Conduje hasta mi departamento en la colonia Condesa. Las cartas de aceptación estaban en el asiento del pasajero. Me temblaban tanto las manos que tuve que orillarme 2 veces para calmarme. No dejaba de pensar en la carrera que debí tener, las conexiones, las oportunidades que debieron ser mías. Rodrigo lo robó todo. Al llegar a casa, extendí las cartas en la mesa de la cocina y les tomé fotos a cada una. Luego llamé a alguien a quien debí llamar hace años. Mi tío Ricardo Arriaga era socio en una firma importante en Monterrey y llevaba 30 años ejerciendo. Se había sentido decepcionado cuando no entré a las mejores escuelas, pero yo fui demasiado orgulloso para aceptar su ayuda entonces. Tío Ricardo, necesito asesoría legal, le dije. Sobre algo que hizo mi hermano. Le expliqué toda la situación. Ricardo guardó silencio por un largo rato. ¿Tienes las cartas físicas? Sí, y fotos de respaldo. Mándamelas. No soy experto en esta área, pero mi colega, el licenciado Eduardo Ponce, se especializa en casos de fraude. Por lo que describes, Rodrigo cometió múltiples delitos. Intervención de comunicaciones privadas, mínimo. Y si accedió a tus cuentas, usurpación de identidad. Solo quiero entender qué hizo, dije. No sé si quiero presentar cargos contra mi propio hermano. La voz de Ricardo fue gentil pero firme. Diego, quiero a Rodrigo, pero lo que te hizo es imperdonable. Esto no fue una broma. Fue un sabotaje calculado que alteró el curso de tu vida profesional. Necesitas conocer tus opciones. Al día siguiente me llamó el licenciado Ponce. Había sido fiscal federal antes de pasar a la práctica privada. Señor Arriaga, su tío me puso al tanto. Tengo una pregunta, ¿el correo llegaba a casa de sus padres y Rodrigo tenía acceso? Sí, él tenía llaves y pasaba mucho tiempo ahí. ¿Le dio usted permiso de abrir su correo? Jamás. En la familia se respetaba eso. Bien. Ahora, las escuelas suelen enviar correos electrónicos de seguimiento. ¿Cómo es que no los vio? Se me detuvo el corazón. En ese tiempo, usábamos la misma laptop a veces. Si él estaba ahí durante el día, tenía acceso. Revise su carpeta de correos eliminados o spam de 2015, dijo Ponce. Si Rodrigo lo hizo bien, habrá un rastro. Busqué durante 20 minutos y los encontré. Docenas de correos de la Libre de Derecho, del ITAM y del TEC en la papelera de reciclaje de abril y mayo de 2015. Felicidades por su aceptación, recordatorio para el depósito de inscripción, aviso final. Todos eliminados. Todos sin leer por mí.
Los encontré, dije, con voz hueca. Están todos en la papelera. Nunca los vi. Envíemelos. Los metadatos mostrarán cuándo fueron borrados y desde qué dirección IP. Esto es más que un simple robo de correspondencia. Si accedió a su cuenta sin autorización, es un delito informático. Si evitó que se inscribiera en un programa educativo mediante fraude, hay daños y perjuicios mayores. Tiene varios delitos graves aquí. Pasé la siguiente semana en una neblina de rabia. Mi madre me llamó. Diego, Rodrigo me llamó. Dice que tuvieron una pelea. ¿Qué pasó? Mamá, encontré cartas de aceptación de la libre de derecho y del ITAM escondidas en el escritorio de Rodrigo. Él las interceptó hace 3 años. Eso no suena a algo que Rodrigo haría, dijo ella, defendiéndolo inmediatamente. Tengo las cartas. Tengo los correos que él borró de mi cuenta. Admitió que lo hizo porque no quería que me compararan con él. Diego, es una acusación muy seria. ¿No estarás malinterpretando? No malinterpretó nada. Rodrigo me lo confirmó en la cara. Mi madre suspiró. Bueno, fue hace 3 años. Ya eres abogado de todos modos. ¿Vale la pena destruir a la familia por algo de hace tanto tiempo? Mamá, cometió delitos federales para sabotearme. ¿Y me dices que lo olvide porque pasó el tiempo? Digo que deben hablar como adultos. Rodrigo cometió un error, ¿ya te pidió perdón? No, me dijo que soy un dramático y que su sabotaje me hizo mejor persona. ¿Estás siendo irrazonable, Diego? La familia es más importante que las escuelas o las carreras. Colgué. No tenía sentido hablar con alguien que valoraba más la paz familiar que la justicia. Ponce confirmó que los correos se borraron desde la IP de la casa de mis padres cuando yo no estaba. Pero hubo algo peor. Contacté a la oficina de admisiones de la Libre de Derecho. Señor Arriaga, me dijo la coordinadora, recibimos un correo el 28 de abril de 2015 desde su cuenta declinando la oferta. Decía que había decidido buscar otras oportunidades. Se me cerraron los puños. Rodrigo no solo escondió la carta, se hizo pasar por mí para rechazar mi lugar. Usurpación de identidad, me dijo Ponce cuando le conté. Esto ya pasó a otro nivel. Decidí actuar. Presenté una queja formal ante la Barra Mexicana de Abogados. Rodrigo tendría que responder por su ética profesional. También presenté una demanda civil por daños y perjuicios. Ponce calculó que la diferencia de ingresos potenciales entre un graduado de la Libre de Derecho y uno de mi escuela era de millones de pesos a lo largo de una carrera. Sin contar el daño moral. La queja ante la barra avanzó rápido. Rodrigo trató de decir que fue un malentendido familiar, pero los metadatos de los 38 accesos ilegales a mi correo durante 6 semanas decían lo contrario. La barra recomendó una suspensión de su cédula profesional por 6 meses. No lo inhabilitaron de por vida, pero el estigma quedaría en su expediente para siempre. Su despacho lo despidió. La demanda civil se resolvió antes del juicio. Rodrigo, acorralado por las pruebas, aceptó un acuerdo, 7,500,000 de pesos, 7.500.000 pesos, más una disculpa pública por escrito. Mis padres dejaron de hablarme. Me llamaron vengativo y mal hijo. Bloqueé sus números. Pasaron 3 años. Me mudé a Monterrey para trabajar en la firma de mi tío Ricardo. Mi carrera despegó. El dinero del acuerdo pagó mis deudas y me dio estabilidad. Un día, recibí una llamada de una abogada defensora, Verónica Estrada. Señor Arriaga, tengo un cliente que solicita específicamente que usted lo represente. Se llama Rodrigo Arriaga. Casi me muero de la risa. ¿Es una broma? Él saboteó mi vida. Está en graves problemas legales, Diego. Lo arrestaron por peculado y fraude. Dice que usted es el mejor abogado que conoce y que lo necesita. Fui a verlo al reclusorio por curiosidad. Rodrigo se veía demacrado. Gracias por venir, dijo. Sé que no merezco tu ayuda, pero estoy desesperado. La fiscalía me tiene acorralado.
Necesito a alguien lo suficientemente listo para encontrar una defensa, y ese eres tú. Soy abogado civil, Rodrigo. Tú malversaste casi 5,600,000 de pesos de tus clientes. Traicionaste a todos los que confiaron en ti. Esto es lo que siempre has sido, alguien que se pone primero sin importar a quién dañe. No puedo ir a la cárcel, Diego. Tengo hijos. Mónica me pidió el divorcio. Debiste pensar en eso antes de cometer delitos financieros. Revisé su caso. La evidencia era irrefutable. Rodrigo había dejado un rastro digital tan obvio como el que dejó cuando me saboteó a mí. No había defensa posible. Tu única opción es declararte culpable y colaborar, le dije en nuestra siguiente reunión. Si lo haces, podrías obtener 7 años en lugar de 15. Pero vas a ir a prisión, Rodrigo. Eso no es negociable. ¿No puedes encontrar un tecnicismo? ¿Algo? Se supone que eres mi abogado. Te estoy defendiendo con la verdad. Si quieres a alguien que te mienta mientras te hundes más, contrata a otro. Representé a Rodrigo en las negociaciones. Logré un acuerdo de 7 años en un penal federal. Tendría que devolver cada peso, con intereses. Su cédula profesional fue revocada permanentemente. En la audiencia de sentencia, él leyó una carta pidiéndome perdón frente a la jueza Covarrubias. Destruí tu futuro porque era débil y celoso. Fuiste exitoso de todos modos y yo solo seguí tomando malas decisiones. Lo sé, le dije. Fue lo más cercano a un cierre que tendría. Al salir del juzgado, mi tío Ricardo me estaba esperando. ¿Cómo estás? Bien. Hice mi trabajo. Lo hiciste excelente. Por cierto, el despacho va a abrir una vacante para socio junior. Queremos a alguien con tu integridad. Acepté. 2 años después, era socio de una de las firmas más importantes del país. Mi reputación como litigante era impecable. 10 años después de encontrar aquellas cartas, recibí una llamada de la Escuela Libre de Derecho. ¿La doctora? Rebeca Garza, directora de admisiones, quería hablar conmigo. Señor Arriaga, hemos seguido su trayectoria. Queremos invitarlo a formar parte de nuestra planta docente y a realizar un posgrado con nosotros bajo una beca de excelencia. Su resiliencia y éxito son ejemplos para nuestros alumnos. Finalmente llegué a la Libre de Derecho. No como el estudiante de 24 años que pudo ser, sino como un profesor respetado. No por el camino que Rodrigo intentó robarme, sino por el que yo mismo construí. Rodrigo me escribió desde la cárcel cuando se enteró. Llegaste de todos modos. Intenté detenerte y llegaste de todos modos. Perdón por haber dudado de ti. Le respondí por primera vez en una década, gracias. Fue suficiente. Mi hermano destruyó mi solicitud, luego necesitó al abogado en el que me convertí. Y fui lo suficientemente bueno para ayudarlo, no porque él lo mereciera, sino porque yo me convertí en alguien que hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Esa es la verdadera venganza, no devolver el golpe, sino volverse tan hábil y recto que su traición quede pequeña ante tu destino. Rodrigo intentó detenerme. En cambio, me hizo imparable.